Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Cristi Parra y me da mucho gusto compartir este tiempo de sobremesa con ustedes. Este es su programa Familias Haciendo Lío, planeado y realizado con mucho cariño para todos ustedes. Valora Radio, que nació en 2011, ha crecido gracias a la generosidad, la dirección y el acompañamiento tanto de Lupita Venegas como de Lalo Chávez, además de Ariel y Fabi, que son quienes técnicamente hacen posible que estemos enlazados, aprendiendo y compartiendo cada semana esta programación. Pero también gracias a ustedes, que con su generosidad nos donan estrellas para poder seguir iluminando vidas. Y bueno, en el programa de hoy, el último del año, estamos totalmente en vivo porque queremos compartir con ustedes estas últimas horas del 2024, y bueno, vamos a platicar sobre un tema que, aunque sabemos que lo necesitamos, difícilmente encontramos la manera de abordarlo. Es un tema así como que medio espinosito, medio difícil, pero hoy con mi invitado vamos a ver la forma de sanar heridas y perdonar, porque cuando hacemos estas dos acciones son un signo de amor hacia nosotros mismos y hacia la pareja o con la persona que estamos compartiendo nuestra vida. Y bueno, tengo el enorme gusto de compartir micrófonos con el familiólogo Jorge Luis Morales. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Bien, Cristi, muchas gracias. Gracias a ustedes también por invitarme en este, como bien decías, este último ya programa del año. Pues ahí algunos andan entre que preparando, me imagino, la cena y todo y escuchando, entonces pues esperemos que sea de ayuda, y los que lo escucharán posteriormente, pues que también puedan aprovechar y disfrutar lo que aquí se hable. Así es, que les quede más sabrosa la cena, ¿no? Inspirados en lo que les vamos a decir, y que no se haga como en agua para chocolate, ¿no? Que todas las emociones se canalizaban a la comida, sino que quede un buen sabor de boca con lo que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, Jorge, pues platícanos un poco de tu trayectoria y de dónde nos surgió el abordar este tema y la labor a la que tú te dedicas. Claro que sí, mira, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, pero la verdad es que pues tiene una parte histórica, narrativa de mi vida. Primeramente, bueno, como ya me presentaste, yo soy licenciado en Ciencias de la Familia. Decido estudiar la carrera porque no me llenaba solamente la parte de la psicología, creo que había algo más que me estaba como ahí generando esa espinita. Decido estudiar la carrera, y posterior a esto, ya casi en los últimos semestres, de hecho durante la carrera yo pues tenía una novia, ya llevábamos casi 4 años de novios, ¿no? Y después de esto nace por ahí una inquietud vocacional, una inquietud hacia el sacerdocio, pues empecé a trabajarla. Posteriormente, bueno, pues tomo la decisión de terminar esa relación de noviazgo. Después culmino la carrera, entro al seminario, estuve 2 años en discernimiento, y luego fue este brinco, ¿no? De decir, bueno, ya ingreso como interno al seminario de Guadalajara, y posteriormente me traslado a la ciudad de Tapachula, Chiapas, que es de donde soy originario, y estando allá, culminando el curso de introductorio del seminario,
pues llega la pandemia, todo esto, y tomo la decisión de que lo que a mí me llamaba mucho la atención era el laicado, ¿no? Sí, creo que durante ese tiempo, y no es parte del tema, pero logré descubrir como estas aptitudes, digámoslo así, para el tema de, pues la misma vida sacerdotal y todo, pero al final, en el tema de la vocación, también es mucho hacia donde arde ese corazón, ¿no? Entonces, sí recuerdo que en una de las materias del seminario de discernimiento se hablaba de la vida laical y decía, ay, es que me llama la atención, me interesa, me gusta, tomo la decisión de salir, ¿no? De retirarme, y ahí sí viene la pregunta crucial, ¿no? O sea, ok, señor, yo ya me había hecho la idea, primero que el matrimonio, luego que siempre no, luego que la vida sacerdotal y ahora que siempre no. Entonces, ¿qué quieres para mí, no? Y entonces recuerdo que me fui, era plena pandemia, estábamos hablando de julio del 2020, la pandemia pues arrancó apenas marzo más o menos de 2020, y, y me voy a una casa de retiro en la montaña, me armo a un autorretiro, ¿no? Ujú. Y a preguntar con el Señor como, ¿y ahora para dónde? Y había un tema que desde la universidad me había estado como llamando mucho la atención. De hecho, cuando ya estábamos preparando la salida de la carrera, se nos hablaba mucho de cuál es tu sueño, hacia dónde te proyectas, ¿no? Y había un tema que para mí siempre estuvo como esa espinita, que es la formación del corazón o la formación para el amor. Y entonces, o sea, me di cuenta que me sentía inclinado o sentía ese deseo profundo en mi corazón de ayudar a las personas en la formación para el amor, pero no solamente para un amor de pareja, que El era amor una conyugal. vertiente, Ujú. sino un amor en general. O sea, descubría, yo ya había tenido una experiencia laboral con adolescentes, adolescentes que algunos de ellos habían tenido en algún momento ideación suicida, algunos otros habían tenido situaciones de abuso, y frente a esas circunstancias, unos otros estaban metidos en el mundo del narcotráfico, y entonces frente a esas circunstancias me hacía esa pregunta de ese amor bonito que yo vivía en la carrera, que escuchaba en la carrera, ¿no? El amor humano en el plan divino, o sea, aquí cómo aplica, ¿no? Cómo a estos jóvenes, a estos adolescentes les puedo decir, hey, todavía puedes ser digno de amor, todavía puedes amar, ¿no? Y fue un tema que me quedó clavado en el corazón, y a Ujú. partir de allí dije, quiero ayudar a las personas a vivir esa dimensión del amor en sus vidas, ¿no? Y ya la forma en el cómo hacerlo, pues ya fue donde empecé a buscar como los caminos. Y uno de esos caminos me llevó a dar algunos acompañamientos terapéuticos también para esposos, ¿no? Primero Ujú. empecé con algunos noviazgos, yo ya había dado consultas antes, ¿no? Por la carrera misma tenemos esa posibilidad de ofrecer una consultoría, acompañamiento terapéutico, pero a partir de este momento, pues es donde yo ya comienzo a enfocarme un poquito más en parejas. Eh, y curiosamente, pues muchos llegaban primero como solteros, digámoslo así, Ujú. eh, que buscaban como de, oye, quiero prepararme para una relación, y posteriormente ya después también me llegaban personas, pues ya matrimonios que tal vez tenían ya 20 30 40 años de casados, ¿no? Con pues también un camino recorrido y dificultades también un poquito más fuertecillas, y me tocaba ir descubriendo ahí cómo enseñar. Y todo esto me fue llevando a la conclusión de que, o sea, en muchas de las parejas con las que trabajaba decía, si tan solo esto se hubiera visto desde el noviazgo, ¿no? Es que ya había señales ahí en el noviazgo, es que ¿por qué no cuidaron esto? O ya en la familia de origen, ¿no? Había violencia, había todo esto, y entonces comenzaba, muchos de mis procesos terapéuticos comenzaron a volverse procesos personales con ellos. Ujú. Les decía, no voy a atender ahorita la relación de pareja, lo siento, vamos a poner una pausa, pero necesito primero trabajar contigo cosas y luego contigo también cosas, y ya que tengan eso trabajado, sanado, perdonado, entonces sí, nos vamos a la relación de pareja. ¿Y qué pasaba? Que cuando trabajaban las cosas personales, ay, por arte de magia, entre comillas, se sanaba la relación de pareja, ¿no? O sea, claro que seguían teniendo conflictos, pero ya estaban más dispuestos a dialogarlos y todo. Y creo que ahí fue donde entró, y con esto quisiera ir introduciendo justo a ese tema, ¿no? Como esta perspectiva
cómo sanar heridas y perdonarse, cómo eso puede ayudar también como un signo de amor para la relación. Y ciertamente, Jorge, como bien decías, la vocación de todos es el amor, en la forma que sea. Y ciertamente también a mí me ha costado mucho trabajo cuando conoces así realidades de vidas de personas, de matrimonios, de familias, el decir, a ver, es que Dios no nos planteó una utopía, Dios no nos dio un plan imposible de alcanzar, Ujú. sino el decir, si Él quiso que la familia viviera en el amor, que las personas nos desarrolláramos con amor, es porque hay un camino que es posible, ¿no? Y entonces nos toca a nosotros ir descubriendo el cómo sí lograr eso y ir como superando esas barreras, ¿no? Porque independientemente si tu vocación es la vida consagrada, si es consagrarte en el sacerdocio, consagrarte en el matrimonio, porque es una consagración tal cual, es un sacramento lo que recibimos, pues es ir descubriendo, como bien lo mencionas, desde esas primeras etapas, ¿no? O sea, desde la que estamos viviendo en familia, porque esa es nuestra primera escuela, es nuestra primera iglesia. Desde ahí ir descubriendo, y a los papás nos toca irles ayudando a nuestros hijos, a cómo ir descubriendo su vocación al amor. O sea, sí es el amor, pero a través de cuál caminito, ¿no? A través de cuál vía. Sí, de hecho, en esto, bueno, durante la universidad, pues claro que todavía no existía esta exhortación de Amoris Laetitia, ¿no? Y todo esto del Papa Francisco. Pues nuestra Biblia, por llamarla de alguna manera, como familiólogos, era la Familiaris Consortio, ¿no? Que es genial también. Sí, de Juan Pablo II, que surge en un contexto posterior a que lanza todas las catequesis de la teología del cuerpo, ¿no? Que después fue llamado de esta manera y pues viene todo este proceso desde que él estaba como obispo, escribía sus libros de amor y responsabilidad y todo. Y frente a ello, en Familiaris Consortio, a mí me llamaba mucho la atención, como yo ya traía toda esta idea de la formación para el amor desde la universidad, él hablaba que la preparación al matrimonio, hablaba de que tendría que tener 3 ramas, ¿no? La primera, bueno, sin un orden como tal, una es remota, otra es próxima y otra es inmediata, ¿no? ¿Qué estamos acostumbrados? Pues las pláticas prematrimoniales, pues ya diste el anillo, ya estás por casarte, pues toma las pláticas, conoce un poco sobre lo que es el matrimonio y pues ya, que Dios los bendiga, ¿no? No, y Y además buscan las más breves, las más cortas, sí, en vez de las más profundas, las que más me cuestionen, las que más me ayuden, ¿no? sí, así es. Y pues de ahí es donde empezaba a entrar ya las próximas, o sea, ya la preparación próxima de la que hablaba Juan Pablo II, pues era ya directamente el conocer qué es el matrimonio, cuáles son los fines del matrimonio, o sea, preguntarte a ti mismo si es mi llamado, si es mi vocación, que dicho sea de paso, pues la idea es que todo esto sea desde noviazgo, desde antes de comprometerse, Ujú. porque a veces pues la presión gana, ¿no? Y yo recuerdo cuando yo viví mis pláticas prematrimoniales, porque estoy casado, soy papá de 2 hijos, cuando yo vivía estas pláticas, decían, es que hay gente aquí, la idea de aquí es que se planteen si realmente son pareja o no. Y sí recuerdo que pues decíamos, pues no sé quién se va a echar para atrás si ya está la boda pagada, ¿no? Y todo. Claro que hay gente que lo hace y se me hace muy valiente también, Claro. pero frente a ello, bueno, pues la idea es como que esta preparación próxima, pues no sea próxima en una semana antes de la boda, sino pues sí desde que se está empezando a plantear como esta idea, pues hablar de un matrimonio, incluso de un noviazgo. Pero Juan Pablo II hablaba de una preparación remota y no era sentar a un niño y decirle, mira, el matrimonio es así, ¿no? O Te sea, él toca pagar decía, las cuentas, te toca lavar la sí, ropa, ¿no? sí, 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 con que tú digas sí, mi amor, ya le decís, nada, tampoco. No, no era Dice que así. el éxito en el matrimonio se basa en 4 letras. O, B, D, C. Sí, justamente. Pero esta preparación remota, él hablaba que es desde la manera en cómo vivo mi propia masculinidad, cómo vivo mi Ujú, propia feminidad, la manera en cómo me relaciono con el otro, cómo aprendo a amar al otro y amar en todo pleno sentido, ¿no? ujú. Entonces, hay un libro también muy interesante que me permito recomendar aquí porque es de un sacerdote salesiano. Lo venden por aquí también en los que nos están escuchando en Guadalajara y los que no, pues también se puede conseguir. Se llama Libertad Interior y es del Mm. padre Octavio Valderas Rangel. Yo recuerdo que la premisa base
de ese libro, porque nos tocó leerlo en algún momento también en el seminario. La premisa base es: quien no se posee a sí mismo, no se puede dar al otro. O sea, si tú no eres libre interiormente, no esta libertad interior que hoy se habla mercadológicamente, ¿no? De medita y sal más allá de tus afectos, no, sino esta capacidad de ser consciente de tu historia, de ser consciente, tocando el tema, de tus heridas, de aquello que falta trabajar en ti. Solo quien aprende a irse poseyendo poco a poco, porque es un camino de toda la vida, puede darse al otro, porque soy consciente de qué es lo que te estoy entregando. Cuando no hay esa conciencia, pues ahí vienen ya las relaciones de dependencia, ¿no? De necesito de ti porque si no se me va mi vida, ¿no? Y no es tanto así el tema de las relaciones. Sí, no, fíjate que en una ocasión escuché a una persona decir, si yo fuera realmente como soy, nadie me querría. Y tan se me clavó que hace años que la escuché y se me quedó como muy metida al decir, pues qué triste, porque quiere decir que ni ella misma se quiere, Sí. ¿no? Y ese pretender ser alguien diferente al que realmente tú eres, con tal de quedar bien, con tal de sentir que mereces ese cariño, pues no es ser dueño de ti mismo. Y me encanta esto que dices tú, esta importancia de la formación desde la remota, o sea, desde el cómo veo que se tratan mis papás, porque eso es una escuela, porque luego dicen, es que nadie nos enseña. Con lo que estás viviendo en tu casa, puede ser ejemplo de lo que sí quieres, o puede ser ejemplo de lo que quieres evitar, ¿no? O sea, Sí. en buen o en mal sentido, somos testimonio, ¿no? Y yo que, no quiero una relación tan difícil como esta, yo quiero una relación armónica como esta, y entonces ahí está el punto de partida, ¿no? sí, y que habrá momentos que esas relaciones difíciles, llamémosle, no sé, pongámosle un ejemplo claro, violentas o algo por el estilo, pues sí, soy consciente que las quiero evitar, pero pues tiene que entrar todo un proceso de autoconocimiento, de paciencia también a sí mismo, al otro, porque en muchos momentos yo he hablado, o un concepto que me gustó mucho, es la maleta emocional, ¿no? La mochila emocional. Este concepto lo adapto según, o sea, lo trabajaba en situaciones de abuso con los chicos, pero también en el tema de parejas me ha ayudado mucho, mucho con las parejas a que lo comprendan y que eso les ayude a bajar mucho la tensión que traen entre ellos. La maleta emocional es como este stock de recursos emocionales, digámoslo así, que cada uno traemos. Y, y la realidad es que no puedo traer en mi maleta aquello que no directamente no vi de algún lado. Entonces yo comúnmente pongo este ejemplo, digo, imagínate que Juan, por mencionar un ejemplo, es una persona que desde su abuelo veía cómo su abuelo golpeaba a su abuela, ¿no? Cómo le gritaba feo, cómo le decía, hey, tráeme las cosas, ¿no? Y si no, se las aventaba. Luego, posteriormente, vio la violencia en su padre, ¿no? Que cada que había tensión, situaciones difíciles, pues al final su papá terminaba alcoholizándose, golpeando a su madre y todo. Y de repente se casa y Juan dice, voy a ser diferente, ¿no? Y está bien, y trae toda la intención. Y tal vez su esposa poco a poco le empieza a pedir que hable cada vez más de sus emociones, pero de repente, cuando Juan voltea y abre su mochila, se da cuenta que en su mochila no hay nada que diga qué significa esto de hablar de emociones. O sea, cómo se come. Como es un trato amoroso. Ajá, no, como es no un trato sé, cordial. pues, ¿no? Y entonces él va a intentar sacar y lo que va a descubrir es violencia. Y esto, y aquí me gusta como poner ahí mucho el hincapié, no habla de que los seres humanos seamos determinados, ¿no? Es que si ya viví esto, ya valí. No, la mochila emocional, la maleta emocional siempre es dinámica. Siempre puedo buscar, pero ahí viene todo un proceso. ¿Por qué? Porque también si estoy continuamente en esos ambientes que siguen retroalimentando la mochila, o sea, mis amigos, hey, dile a tu mujer que no esté molestando, sí, o sea, Que todo no, esto no te dejan salir, ¿no? sigue retroalimentando y al final, pues mi mochila va a seguir creciendo en eso. Cuando hay parejas que se avientan al reto de rearmar esa mochila, y ojo, lo que está en la mochila va a continuar en la mochila, pero yo puedo agregarle nuevos recursos. Y entonces sí, voy a encontrar violencia y sé que ahí va a estar, porque es importante que lo detecten. Ahí va a estar, voy a tener cierta tendencia en algún momento a caer en esto, pero también puede estar
el aprender a hablar de emociones, el aprender a tomar un momento porque sé que me estoy sintiendo ya abrumado y puedo ser Pedir violento. tiempo fuera, ¿no? Ajá, entonces todo eso es lo que creo que me ha ayudado y esto viene de todo un conocimiento personal, incluso desde antes del noviazgo, ¿no? Eh, y quisiera como cerrar esta idea con esto. Con mi esposa hemos visto la necesidad, lo hemos hablado así, de formar en temas de noviazgo y de matrimonio desde personas solteras. Y curiosamente en consultas le han llegado a ella jóvenes como tal, que su tema es, acabo de terminar una relación, no me gustó cómo me fue en la feria y, y quisiera prepararme para no repetir lo mismo en otra relación. Y es un proceso excelente porque hay una disposición a Claro. conocerse, a cerrar, a perdonarse, para entonces poder dar el brinco a ya buscar una pareja que, pues, que me trate dignamente al menos, ¿no? Y de hecho, creo yo que desde que surgió la película esta de Intensamente, como que se visibilizaron las emociones, ¿no? También en Ujú. los retiros de adolescentes que a nosotros nos ha tocado acompañar, la gran incógnita es cómo sé qué es lo que siento por esta persona, cómo sé si estoy enamorado, cómo sé si es solo atracción, cómo sé si me estoy prestando abuso, ¿no? O estoy buscando en esta persona el apego o el apoyo, el cariño que no recibo de mis papás, ¿no? Sí, Y yo creo que esa es la gran incertidumbre, ¿no? Y si les preguntan a los papás, oye, ¿tú cómo supiste que mi mamá era la mujer de tu vida? Pues no vamos a saber responder, ujú, ¿no? Y estas emociones no son ni buenas ni malas, sino hay que saberlas poner nombre y saberlas vivir, ¿no? La reacción ya dependerá de nosotros. Pero digo, se vale estar enojado y decir como si es ahorita el tiempo fuera, sí, sí, ¿no? sí. Se vale sentirse triste, se vale todo, porque tanto en la adolescencia como en la menopausia las mamás vuelan pelos en la casa si no sabemos dominar esas Sí, emociones, ¿no? Y no son decisión de nosotros, o sea, esa emoción llega y se desborda. Y así es. entonces, yo digo, ahí está el autodominio, decir, ¿qué voy a hacer con estoy express, ¿no? Sí, y en esto, bueno, me lleva pues a una idea que he estado como pues dándole vuelta también durante todo este proceso de ir acompañando parejas, de pues acompañar a través de talleres, a través de la consulta. Al final he podido descubrir que todas estas heridas emocionales, personales, que no se trabajan, o sea, que no termino sanando en mi historia, al final se vuelven heridas de la relación. Ujú. ¿Por qué? Porque tal vez, por ejemplo, vamos a imaginar, eh, yo soy una persona que por mi historia, vamos a ponerlo como ejemplo, no tolero el desorden, ¿no? Y cada que veo algo tiradito en la casa, pues ya estoy así como que no aguanto, ¿no? Pero tal vez, es un ejemplo aquí meramente hipotético, puede ser que en casa eran sumamente exigentes conmigo, ¿no? Y no se toleraba el que yo pudiera equivocarme en algo. Entonces, no me permito, y vamos a imaginar, yo estoy ahorita en una etapa de los hijos pequeños, ¿no? Menores de 2 años, Que la casa es un pues caos, va a ser por un más que desorden, quieras. ¿no? Y entonces hay parejas que cuando están en esa etapa truenan, ¿no? Porque, o sea, de repente ya empiezo a exigirle al otro y es que yo no aguanto que no levantes y es que no dejas limpio y comienza a volverse una herida de la relación misma en el que, vamos a ponerlo entre comillas, ya no te soporto porque tú no cuidas esta parte que es importante, pero al final es algo personal que también, o sea, yo sé que viene tal vez de una exigencia, si vamos a llamarlo así, desmedida de parte tal vez de mis padres, ¿no? Entonces, cuando no aprendo a descubrir eso, cuando no aprendo a detectar, termino exigiéndoselo al otro. Y estamos hablando de algo sencillo, el desorden, pero Sí, cuando hablamos de hay, situaciones más, sí, más hay profundas, otro pues está caso que peor. me llegó a mí de una chica que le decía a su novio, a su esposo, a su pareja, que por favor no tomara en las reuniones sociales. Y él decía, pero ¿por qué? O sea, si nomás me tomo una o dos cervezas, no me pongo hasta atrás. Ujú. Y ya después, investigando, rascando en la historia de ella, resulta que su papá, si era alcohólico, se ponía sumamente violento. Ujú. Entonces ella ya tiene como, pues esa reacción a decir, es que para mí alcohol igual a violencia, igual a malos ratos, igual a pavor, igual a todo lo demás, ¿no? Y Sí, entonces aquí por un lado es ella sanar esa parte, pero también comprensión de parte del otro, ¿no? O sea, si de sí, veras te amo y para mí es significativo estar contigo,
pues si me da lo mismo tomarme esas 2 cervezas o no tomármelas, o tomármelas cuando no estoy contigo, ¿no? Para no causarte esa Sí, sí, impresión, sí. pues yo creo que también ahí entra eso, ¿no? Y aquí, bueno, aquí me voy a balconear un poquito, pero, o sea, por ejemplo, un tema que nosotros comenzamos a vivir con mi esposa desde el noviazgo era, por ejemplo, el tema de los silencios. En el contexto familiar de ella, el silencio se prestaba cuando algo que tú habías hecho no me parecía, y entonces, en lugar de encarar y decir, oye, esto me molestó, se quedaban en silencio y La ya ley no lo del hablaban, hielo. ¿no? Entonces, automáticamente, cuando había silencio, cualquiera de la familia de mi esposa decía, alguien está molesto, algo pasó, están molesto, fui yo, o sea, y ya se acercaban y decían, oye, perdón, ¿Qué hice esto, hice? y ya. Entonces, era el contexto, ¿no? Habrá familias que nos estén escuchando que sea así, habrá familias que no. En mi historia, el contexto es contrario, o sea, el contexto era constantemente, digo, no todo el tiempo, pues, pero en muchos momentos difíciles a veces era culpabilizar. Y lejos del silencio era quien lance primero la bolita, gana, ¿no? Como, no, es que fulano me hubieras dicho y así. Cuando empezamos una relación, yo era consciente de que yo no quería seguir viviendo esta parte de culpabilizar al otro, porque al final, pues uno, o sea, la otra persona comienza a sentirse agravado, ¿no? Y pues es como de, ay, siempre termino metiendo la pata, ¿no? Y, y yo era consciente que no quería eso. Entonces, ¿qué hacía yo para evitar atacar, responder? Pues era guardar silencio, ¿no? Y pues terminaba siendo contraproducente porque era como de, ay, pero es que otra vez, hasta que después de 3, 4 veces en las que tuvimos este conflicto de novios, ¿no? En el que de repente yo guardaba silencio, respiraba, ella se molestaba, yo intentaba hablar con ella, ella no quería, y así era, ¿qué está pasando? Lo platicamos, surgió esto, ¿no? Se platicó, y ya fue donde pudimos acomodar, o sea, ella fue consciente de decir, ok, esto no es mi familia, en mi familia funciona así, aquí, bueno, sí es mi familia ya, pues, ¿no? Sí, Pero ahorita sí ya. ahorita sí ya es mi familia, pero aquí es otro contexto donde vamos a ir armando esa historia y fue poco a poco trabajando lo que tenía que trabajar de allá, yo lo que tenía que trabajar de acá y fuimos encontrando ese punto medio. Pero Sí, al final, porque esos dos silencios dicen cosas diferentes. sí, 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 y al final lo que yo no aguanto de mí, las cosas que no me gustan de mí, al final termino siendo poco tolerante con el otro. O sea, lo que al final yo no me perdono, también se lo voy a terminar exigiendo al otro. Es que, ¿por qué guardas silencio? Yo quiero que siempre me digas, pues es que si me lo exiges, pues voy a terminar explotando Es que y ahí los dos dime, vamos es a que ¿por perder, ¿no? qué? Pues así menos te ¿Sí? voy a decir, ¿no? Sí, entonces, esa es la parte que fui descubriendo de esa importancia de, pues muchas cosas, decía, primero tengo que trabajar con la persona antes de trabajar con el matrimonio, con la relación, pues, Ujú. porque esto funciona tanto para matrimonios como para parejas. Sí es real, yo comencé a dar talleres de matrimonios cuando estaba en un noviazgo, y ya que me casé, casi les marcaba y les decía, perdón, no sabía lo que estaba diciendo. Sí es real que el matrimonio intensifica Oye, ¿y porque no te hizo pensar el mejor no me caso de ver tantas broncas, decir, si a esto le voy a entrar, mejor ahí nos no, no vemos? me lo hizo pensar porque tenía esa idea de novio de no, tranquilos, con el amor todo se Todo se puede, resuelve. ¿sí? Y sí, sí se puede, Claro. pero en la práctica, o sea, también cuando había una frase que alguna vez escuché que es, quien más te hiere es la persona que, muchas veces quien más te hiere es quien más te ama. Claro. ¿Por qué? Porque la relación es más fuerte, Estás más digámoslo cercano. así, ajá, digámoslo así, estás más al descubierto, tu corazón está muchísimo más vulnerable con el otro, porque tú así lo decides en muchas ocasiones, ¿no? Como desnudarte al otro, y pues Ujú. claro que eso puede traer heridas. Y una de las cosas que nos fue importante comprender en la relación es que las heridas que nos hacíamos no eran la mayoría, si no es por decir todas las veces, no eran por el deseo de herirlo al otro, ¿no? Claro. Sino eran por una historia que me ha costado sanar, que a veces tiro a matar, ¿no? Así como si cerrara los ojos y Los déjenme en paz, ¿no? espadazos y a ver a dónde pega, ¿no? Sí, ahorita anda rolando por ahí un video en TikTok de uno con una piñata que empieza a dar a todos lados. Ujú. Así pareciera, ¿no? Al final, ¿por qué? Por una historia que no está trabajada y que cuando tocan esas fibras sensibles, pues tiro a matar, respondo, y pues eso se vuelve una herida en la relación. Y si yo no sé que tú traes esa herida y te toco, para mí va a ser exagerado, ¿no?
bueno, y como, ¿por qué él hace tanto de todo si nomás le dije esto o si nomás hice tal cosa? Y aquí la importancia del diálogo, desde, o sea, el diálogo desde nosotros mismos y el diálogo con el otro para expresar todo esto, ¿no? Porque cuando inicia una familia, cuando inicia un matrimonio, pues se hace un collage de dos familias. Y esos a su vez vienen de otras dos. Entonces, ¿qué me gusta de la familia de mi mamá? ¿Qué me gusta de la familia de mi papá? ¿Qué me gusta de la familia de mi suegra? ¿Y qué me gusta de la familia de mi suegro? Y de todo eso vamos a hacer un collage y vamos a hacer las nuevas reglas del juego nosotros, ¿no? Así es. Y eso es súper, súper importante. También acá, así nos pasaba en mi casa, a las 10 se cerraba la compuerta del castillo y ni llamadas ni visitas. Sí. Y en casa de Felipe, que son más hermanos, pues a las 10 apenas iban llegando a casa y entonces era la hora de ponerse de acuerdo. Sí. Y entonces yo al principio de mi vida casada, yo a las 10 ya estaba así como ya clavando el pico y era así como, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Y nos ponemos de acuerdo. Y yo decía así como, a ver, ¿no? Sí. Y entonces ir adaptándonos a todo esto desde el noviazgo, ¿verdad? Porque no es, bueno, ya que nos casemos, entonces sí ya va a ser diferente. No, es desde acá vamos a empezar a ver en qué sí somos compatibles, en qué no somos compatibles, qué podemos ceder y qué no podemos ceder, ¿no? Porque va también esas partes. Y bueno, me llamó la atención cuando me invitabas al tema porque se hablaba como sanar heridas y perdonar son un signo de amor, ¿no? Y bueno, aquí digo, sé que tal vez en familias haciendo lío, tal vez se ha hablado hasta el cansancio, pero pues el amor al final es una decisión y no un sentimiento, ¿no? Que no está sujeto al que me mueve en este momento y ya. Y pues una decisión que en muchos momentos implica coraje, ¿no? Coraje no de enojo, sino de valor, valentía, de valor, de salir, ¿no? De arrojo. Y en muchos momentos este sanar heridas y este perdonar también implica mucho de eso, aceptar o asumir esa responsabilidad de lo que me toca hacer. Y te quiero compartir aquí brevemente un caso en una consulta. Había sido un caso en el que trabajamos una cuestión de infidelidad entre ellos y era una infidelidad muy recurrente, era una infidelidad que en algún momento llegó a ser un tanto, vamos a llamarlo así, como ya descarada, ¿no? O sea, ya la pareja ya sabía que le iban a ser infiel y era como, o sea, ya como en esta parte. Se trabajó, se fue trabajando poco a poco. La persona que cometía la infidelidad, pues al final asumió, ¿no? Y dijo, ya caí en cuenta de cuánto estaba hiriendo al otro con esto. Y recuerdo que ahora ya trabajé con uno, ok, muy bien, ya cayó en cuenta, qué padre, viene todo este proceso, vamos con el otro. Fuimos trabajando todo este proceso y al final pasaron 3-4 sesiones y no avanzábamos. Y me llamó la atención que fue parte de esta persona que dijo, ya caí en cuenta qué es lo que está pasando, ok, ¿qué pasa? Y me dijo, me está costando perdonar. Bien, a la mayoría nos cuesta, pero ¿por qué? Y decía, es que lograr decir, no hay problema, cerramos esto y continuamos en nuestra relación, es dejar detrás esa imagen que formé de mí, de aquella persona que necesita la ayuda de los otros, que ay, pobrecita persona que te fueron infiel. Entonces me está costando dejar esa imagen de mí, o sea, porque ya me acostumbré a que los demás, como vamos a llamarlo así, como que me formé la idea que soy el bueno o la buena en la relación y me cuesta dejar eso, de decir, incluso en muchos procesos de infidelidad, que no es el tema aquí, pero muchos procesos que pues la mayoría son cuestiones de pareja, no solo de una persona, pues al final era, tengo que asumir que también tuve responsabilidad y no quiero. O sea, estoy mejor con la idea de que... hacer algo, o sea, él hizo algo, pero tú también dejaste de hacer algo. Y decía, ¿no? Estoy mejor con la idea de que el otro fue el problema, ¿no? De que la otra persona fue el problema, y quiero quedarme con eso y me está costando. Entonces, me fue muy importante ese insight o ese comentario, porque al final esta persona lo dijo, pero creo que muchos de nosotros a veces ha pasado sin darnos cuenta, ¿no? O sea, a veces, ¿por qué no perdono? ¿Por qué no cierro? Porque me cuesta sacar de esa idea o salir de esa imagen que me he formado, y al final pues implica una responsabilidad. O sea, al final el tomar la decisión no se te puede exigir, pero también cuando la tomas pues también implica, pues como dicen ahí, amarrarle y pues lo que venga, ¿no? Con las consecuencias de esa decisión. Mira, tenemos un comentario
Dice, conocer la forma como mis padres se criaron me hizo entender mucho de sus acciones y ahora ya descubrí de dónde vienen las formas como yo manejé mis retos y qué no hacer ahora. Perdoné a mis padres, familiares y a mí misma. Fíjate que muchas veces hay secretos en familia que no se mencionan, Sí. ¿no? Ese famoso el tío Bruno, ¿no? Que nadie habla de Bruno, es Sí. importante porque así vamos a poder entender, ¿no? ¿Qué le contestarías tú a María Delgadillo? Sí, bueno, primeramente gracias por compartirnos este comentario. Eh, Hace poco escuché en un programa y creo que viene mucho a este comentario que nos hizo. Escuché en un programa la presentación de un libro, no lo recomiendo porque creo que va por otro sentido que Ujú, no me agradó tanto, pero lo que sí hablaban era, tengo que tomar la responsabilidad de aprender a separar las cosas que son de mis padres de lo que son míos. Hay ujú, muchas cosas que sí influyeron en mi historia, que tal vez me ha tocado trabajarlo, ¿no? Y todo, pero hay cosas en las que decía allí, puedo agradecerles a ellos, agradecerles por todo pues lo que traen de su propia historia y al final tomar la decisión de que no es mi historia. Y ujú, aquí en este programa estaban hablando de cosas un poco más densas, o sea, cuando hay una madre o un padre con situaciones, vamos a llamarlo así ya un poco neuróticas, de enfermedades ujú. más, eh, pues digámoslo así como no sé si el término se entienda mentalmente inventadas, ¿no? Hipocondríacas que le llaman, Mm. como para esta parte más de chantaje emocional, todas esas cuestiones, y que incluso decía, pues es que como hijo a veces es como de, ah, ya, papá, por favor, y así. Entonces decía el que estaba presentando el libro, hay momentos, una cosa es un grado de perdonar, es decir, ok, ya no dejo que esto me hiera, pero quiero que ya no te hiera a ti. Y estoy ahí como de, no, mira, y date cuenta, y es que, pero tú estás viviendo otro proceso distinto. Y un grado más alto, decía, es aprender a decir, ok, yo no estoy de acuerdo con esta manera de vivir, ¿no? Pero también te amo y te acepto porque estás viviendo con los recursos que puedes y tienes, ¿no? Así es, o sea, Y es ahí cuando logras como, sí, 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 nuestros papás nos dieron lo mejor que pudieron con los elementos que tenían, ¿no? así A es, veces un papá muy poco cariñoso o quizás hasta violento es porque a él nunca nadie le demostró amor. Y sí, entonces tú puedes empezar a demostrarle amor a ese papá y decirle, te perdono que me hayas tratado así, pero ahora decido amarte, ¿no? Y sí. entonces es que puede empezar a aprender a ser amoroso ahora con los nietos o con los hijos en la etapa que estén, ¿no? Sí, y ahí es donde entra este concepto que yo manejaba, pues de la maleta emocional. O sea, es Ujú, de repente, ay, pero es que ¿por qué? ¿Cómo está su maleta? ¿No? ¿Qué es cuáles son los recursos que él trae, que ella trae? Y entonces, ahorita que lo que comentaba María Delgadillo, ¿no? O sea, conocer cómo me criaron, yo le cambiaría un poquito esas palabras, que es descubrir cuál era esa maleta, pues a veces me ayuda como a separar un poquito esa tensión, porque volvemos al punto, como son personas muchas veces cercanas, pues al final pues terminan hiriendo más sin quererlo, ¿no? Pero es lograr separar un poquito, bajar esa tensión y descubrir, ok, eran los recursos que podía, lo amo con eso, ya me dio una mochila, por así decirlo, ahora me toca ver a mí qué quiero, ¿no? Porque ahorita que hablabas de las dos familias, de qué de esta otra, hay recursos que salen ni de esta ni de esta otra familia, o sea, son claro. nuevos, o sea, que yo descubrí porque vi a los papás de unos amigos, porque unos amigos nuestros que se casaron comenzaron a hacer esto y van armando su propia Ujú. maleta también, pues en la nueva relación, ¿no? Pero cuando no hay esta valentía, si pudiéramos llamarlo así, o este ímpetu de, ok, tenemos que hacer algo, cerrar esta parte importante de herida en la historia, cuando no hay ese deseo, pues al final, pues termina siendo culpando al otro, ¿no? En muchas ocasiones. Mira, tenemos una nutrida participación. Quiero aprovechar este momentito para agradecer a Pera Reza, a Josué Rodríguez, a Luis Bonifaz, a Maribel Melchor, Alma Plasencia, a Minda Abarca, Claudia Ibet Ramos, María Jesús Franco, Erika Samoano, Jacinto Radilla, Anli Araujo, Carlos Armando Guzmán, Ale Martínez, Rita Madrigal, Arisleida Núñez, Soco Arellano, Comunidad Cobadis, Chayito Guerrero,
Bernardo Tecún, María Delgado, Araceli Jiménez, Carelia Adame y Fabiola Navarro. No, pues fabuloso que estén aquí con nosotros. Compartan el programa y también aprovechen que tenemos aquí a Jorge Luis para hacerle preguntas Con gusto. del tema, ¿no? Sí. Y bueno, creo que esto me lleva a mí como un poquito a la pregunta de, bueno, estamos en cierre de año, ¿no? Lo que se le conoce como coloquialmente como este cierre de ciclos, ¿no? Yo cuando preparábamos el programa le decía de broma a Cristi, ¿no? Nos vamos a cortar el cabello porque estamos cerrando ciclos, ¿no? Y todo. Pero al final no es directamente cerrar un ciclo, pero el trabajar en las propias heridas, pues es también aprender a descubrir cuál es el camino en el que estamos ahora, ¿no? Yo hablo también en muchas ocasiones, no lo he leído eso en ninguna literatura, solo le puse ese nombre inventado, pero hablaba del síndrome del soltero casado, ¿no? Es decir, aquella persona que todavía cuesta que agarre la onda de que ya se casó y quiere seguir viviendo una vida, y puede pasar tanto en hombres como mujeres, una vida de como cuando no estaba casado, ¿no? Es que yo antes salía más con mis amigas, es que yo antes hacía, pues es que hay cosas que, a ver, no se te va a acabar la vida para nada, vas a encontrar otras formas, pero pues sí hay cosas que van a cambiar, que van a ser distintas, ¿no? Cuando no aprendo a cerrar esos ciclos, cuando todavía es, pero es que mis papás me hacían, pero es que a mí, pero es que, y no aprendo a soltar, a perdonar, pues al final termino no viendo al otro. Y creo que al final, pues eso es como la esencia del tema del amor también, porque el amor al final, pues es ver en profundidad, ¿no? Víctor Frankl, que hablaba del sentido de vida, decía, la mirada de la persona que ama, al final le ayuda a descubrir al otro no solamente quién es, sino aquello que está a lo que está llamado a ser, ¿no? Y entonces, en la mirada del otro no es un te veo, sino veo aquello a lo que estás llamado. Y ahí es donde encuentra un sentido. Cuando estamos volteando más para atrás, para nuestra historia, para nuestra herida, para es que yo no tuve, pero es que a mí me faltó, pero es que yo hubiera querido, dejo de ver también al otro. Y entonces, ni veo al otro, ni vemos, como decía Antoine de Saint-Exupéry, ni vemos en la misma dirección, ¿no? O sea, al final, ni te veo a ti, ni veo a dónde queremos ir por estar futuro, viendo. ¿no? Ajá, es por estar viendo el pasado, digámoslo así. Sí, y la importancia de entender que en estos cambios, en este caminar hacia adelante, pues decíamos también, nadie puede hacer por ti lo que tú no estés dispuesto a hacer por ti. Por más que yo te quiera convencer, no sé, si eres diabético, de que dejes el azúcar y te estás comprando cajeta y pan de leche, etcétera, etcétera, pues no es suficiente con que yo te quite las cosas porque tú las vas a seguir comprando, ¿no? Sí. Entonces, como entender la responsabilidad personal que hay, o sea, tú como pareja, como novia, como esposa, puedes darle las herramientas, puedes sugerirle, oye, estoy viendo que esto te afecta, pero definitivamente no lo puedes obligar, ¿no? Cuando dicen, ¿cuántos psicólogos se ocupan para cambiar un foco? Pues si el foco no quiere cambiar, aunque le pongas 10, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el decir, entender que esto es un trabajo personal, lo puedes motivar, lo puedes ayudar, lo puedes invitar, pero definitivamente no puedes caminar el camino del otro. Sí, y en esto me gustaría decir como, pues como unos pequeños tips, si le pudiéramos llamar así, ¿no? Oye, Jorge, ok, me agarraste sensibilizado, estoy cerrando mi año, quiero ser una persona nueva, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo cerrar esos ciclos? ¿Cómo puedo perdonar, sanar mi herida? Claro, es todo un proceso, pero creo que lo primero que siempre trabajo es aprender a detectar, identificar la herida, ¿no? Creo que esa es una de las cosas importantes y tampoco es darle tantas vueltas. Yo tenía un profesor, psicólogo en la carrera, que cuando llegaban con él los pacientes, él siempre nos platicaba, nos decía, ¿no? Como de, yo siempre les digo, tengo dos caminos, o te ayudo a descubrir por qué, o te ayudo a cambiarlo. ¿Qué prefieres, no? No, pues ayúdame a cambiarlo. O sea, al final, claro que sí ayuda al ir detectando el por qué, pero al final la responsabilidad está en el hoy en día también, ¿no? Bueno, ok, pudo haber sido por esto, no lo sé, pero ¿qué quiero hacer hoy? Entonces, Claro. primero detectar. ¿Qué te ayuda a detectar una herida? La relación ordinaria. Es que ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo? Es que ¿por qué siempre que tocamos este tema terminamos peleados?
terminamos dando la vuelta cada uno yéndose por Me su quedaste, lado, o sea, ¿qué temas son los difíciles en la relación? ¿Mande? es que te ¿Me me quedaste un escuchas? poquito congelado, sí. Y aquí otra vez así como que medio Ahí está, falla el ya, internet. Ya. ya, ok, Y en ese detectar las heridas es quizá darme cuenta que no es solamente una cortadita. A lo mejor la herida sí es algo más grande, más profundo, y no basta ponerle un curita encima para decir lo quiero sanar, ¿no? Porque a veces por eso le sacamos a rascar mis heridas, a descubrirlas, porque me va a doler mucho, porque no estoy dispuesto a volver a sentir todo ese dolor que sentí antes, pero si no lo hago no voy a sanar, ¿no? O sea, hay veces que si está la herida muy profunda y se empieza a hacer pus, pues hay que sí, ir quitando y limpiando hasta que esté la carnita viva para que de ahí empiece a sanar. Y la sanación siempre es de adentro hacia afuera. sí, así es. Sí, y bueno, ya que se ha detectado este proceso, también más que irnos a ver la fuente, ¿no? Y someternos a una hipnosis para ver desde el vientre qué estaba pasando, ¿no? O sea, más que irnos a ese proceso es detectar qué lo está sosteniendo hoy en día, ¿no? Aquí es donde yo muchas veces meto un tema que se le llaman las trampas vitales, ¿no? Que no es una teoría evidentemente mía, es una teoría cognitiva conductual, pero que habla de esos esquemas que nos hemos formado en nuestra historia según o de acuerdo a lo que hemos trabajado antes, o sea, lo que hemos vivido antes, perdón, y cómo eso va formando ideas. Por ejemplo, este autor se llama, se me fue el nombre, pero apellida Jung, como joven, Ujú, este, pero él habla, por ejemplo, hay una trampa vital que le llaman de las normas inalcanzables. mm. Es decir, de aquellas personas que constantemente en su vida, vamos a decirlo así, ¿no? Tampoco quiero que aquí todos empiecen, ay, soy yo. A ver, no podemos encajar No en se pongan todas. el saco. Sí, pero por ejemplo, de que, ¿sabes qué? Mamá, llegué con un 8, pero podía sacar 9, ¿no? Oye, ya te ayudé a barrer la casa, sí, pero no la trapeaste, ¿no? O sea, al Ese es final clásico. van quedando como ese pequeño, ay, Hiciste 10 quehaceres que te pedí, pero no doblaste la toalla al final, o no fuiste sí. por las tortillas, entonces tache los 10. Entonces, son personas que en la práctica se van viendo súper perfeccionistas, autoexigentes, que constantemente no se valoran así como de, ay, es que todo el mundo, qué padre, te quedó así, pero yo siento que algo le hace falta, que está mal, que... Y entonces, pues al final, este es un esquema, vamos a llamarlo así, que puede haber surgido por algo, pero al final el problema es qué es lo que hoy en día lo está sosteniendo, ¿no? Ujú, Y una cosa es cómo se formó, que tal vez mi mamá me decía, mi papá me decía, que bla, 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 o mis abuelos con los que crecí, pero otra cosa es que después, vamos a llamarlo así, evolucionó esa trampa vital al pensamiento de, si yo no hago las cosas bien, las personas no me van a querer, ¿no? Y eso, ujú. ya en la práctica, en una relación, pues ahí sí puede estar ocasionando problemas. Porque entonces constantemente estoy con esta presión de es que yo necesito ser el mejor esposo y constantemente estoy como atareado, bla, bla, bla. Entonces, la pregunta es, ok, ya identifiqué, querida, qué nos cuesta hablar, ¿no? Segundo, ¿qué lo está sosteniendo? Y aquí es mucho trabajo de autorreflexión. Yo normalmente les dejo, y si les sirve el tip, escribir, digo, depende mucho del estilo de cada uno, pero escribir, a ver, es que ando como medio triste, ok, escribe, ¿qué pensamientos vienen a tu mente, no? Ujú, Es que creo que no me quiere mi esposo, ¿por qué? Es que no estaba lista con, ok, o sea, y ya después tal vez se lo puedes presentar a alguien que te ayude como a hacer esa reflexión de, oye, pero ¿por qué esto, no? Y ujú, cuestionarlo, pero es detectar qué es lo que hoy en día lo está sosteniendo. A veces puede pasar que una actitud de mi esposa o de mi esposo, sin darse cuenta, sin quererla, pues como un rato para un descosido, termina impulsando o dándole más fuerza a esto que detonando. traigo, detonando, ¿no? Ujú, Como esto que decíamos de los silencios. Ay, pues es que tal vez yo con mi esposa, pues prefiero guardar silencio, pero ella decía, ay, ya, segura estoy que se enojó, ¿no? Entonces, en esas cuestiones es que lo sostiene y sí es importante
ya que vayas detectando o en este mismo proceso, comunícalo con tu pareja, porque se va a volver un aliado o una aliada en su momento para poderse apoyar. Esto en casos donde todavía no esté la relación tan lastimada, porque si no, pues se pueden aprovechar para lanzarse la luna al otro, ¿no? Pero si están en una etapa de recién casados, de noviazgo, que van aprendiendo, pues también comunícaselo al otro, porque esto puede ayudar a que el otro te eche la mano de, oye, a ver, sí entiendo que esto te molestó, pero también recuerda que esto tiene que ver con tu historia. Ah, sí es cierto, ya le bajo un poquito más. O en qué momentos, ¿no? Porque también si estoy en plena cólera, pues tu historia, pues Sí, toma. San Ignacio de Loyola nos dice que ni en la plena tristeza ni en el pleno enojo contestar, ¿no? Porque nos podemos arrepentir de lo que digamos. Así y mira, es. nos pone otro comentario, Ambria Delgadillo, dice, gracias familia Valora, todos sus programas me ayudaron y ahora me siento más responsable, libre y más conectada con mi familia y con más fe. Feliz año nuevo desde Australia, Ándale, wow. pues. Bien, bien, ya llegó el año nuevo allá. ya es Ay, año nuevo. ya casi 2 de enero. Y Ahí. bueno, Jorge, pues en los Muy minutitos bien. que nos quedan, invítanos al taller, aprovechar esa herramienta tan fabulosa que tienes. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, a lo largo de este proceso de sanación de heridas, de trabajar toda esta preparación con novios, comencé a dar cursos y talleres formativos. Había uno que se llamaba Matrimonios a Prueba del Tiempo, que fuimos trabajando con algunas parejas, y al final lo fui bajando a un taller que le denominé Choque de Mundos. ¿Por qué? Porque la premisa básica es que si nosotros nos encontráramos con un alienígena, ¿no? No entenderíamos nada porque ni hablamos su lengua tal vez, ni conocemos su contexto, como sea aquí en el mundo, en el planeta, decimos, ah, nunca he ido a China, pero más o menos sé como Le un doy a poco de la entender que tengo cultura, hambre, ¿no? que tengo frío, ¿no? Ajá, sí, más o menos conozco, pero si fuera otro planeta, no sabría ni cómo comunicarme. La premisa básica es, imagina que tu pareja es de otro planeta. De hecho, por ahí ya lo hablaba, ¿no? John Gray, en Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. O sea, son de otra galaxia, por así decirlo. Tenemos el ¿Qué es lo walkie que aquí aborda canal el taller? diferente. Así es. ¿Qué es lo que aborda el taller de choque de mundos? Es pues, encontrar los puentes de comunicación para descubrir la cultura, el lenguaje, la vida de ese otro planeta, ¿no? O sea, si mi esposo es de otro mundo completamente distinto, pues mi chamba, si queremos iniciar una buena relación, su chamba y mi chamba es conocernos, encontrar esos puentes. Y no es un taller que va a descubrir el hilo negro, o sea, muchos de los temas que verán en el taller tal vez algunos ya los han escuchado, los conocen, pero sí es un taller que busca aterrizarlo a la práctica. Sí abordamos el tema de la maleta emocional, de hecho la idea es que cada uno vaya escribiendo qué elementos hay en su maleta, que vayan como reestructurando por ahí. Uno de los primeros temas es mi universo familiar, es decir, cuál es el universo del que vengo, hablar un poquito de mi historia que había, qué historia traigo, ¿no? Eso que ha traído a mi maleta, y lo que traigo en la maleta también me genera expectativas. Y al final las expectativas, cuando no las conozco, también termino exigiéndoselas al otro. Es que yo esperaba que fueras bien comprensivo, pero es que en mi maleta yo no sé qué sea eso, ¿no? Entonces, sí es un taller que está muy basado en el tema del diálogo, de la empatía. No es un taller directamente, y me gustaría plantearlo así, no es un taller directamente de perdón, de sanación como tal. Digo, sí nace de ahí, o sea, es como un previo a, ¿no? Antes de que tengamos que sanar, pero sí es un taller que puede ayudar mucho a personas que sí han vivido ya alguna herida, pues a bajar un poquito y decir, ok, tal vez no fue que el otro quería lastimarme, y eso sí pudiera llegar a abrir un proceso de perdón. Pero es un taller sobre todo de prevención. Si los que nos están escuchando aquí, pues todavía no han llegado a esa herida fuerte, o conocen, ay, mi hijo está a punto de casarse, o tiene una novia y les puede ayudar, la ventaja de este curso es que es pregrabado, es decir, asincrónico, no se va a dar. Siempre me preguntan, ¿cuándo empiezan? Pues cuando tú quieras empezarlo, ¿no? Te inscribes y automáticamente puedes comenzar a tomar las sesiones. Hay materiales de trabajo para que descubras cuáles pudieran ser tus trampas vitales, platicarlo con tu pareja, algunas técnicas de comunicación, de cómo ir trabajando el diálogo y cómo armar un plan de pareja juntos, ¿no? O sea, es hacia dónde queremos ir ya al final del taller. Entonces,
¿En dónde te Eh, pueden contactar? ¿En qué celular? ¿En qué lo pueden página? encontrar, si gustan, en mis redes, es J Morales Fam como tal, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí me pueden escribir. Oye, escuché en una programación de Valora que este taller lo escuché hace 3 meses, no le hace. Ahí va a seguir el taller porque la idea es que ayude a la mayor cantidad de parejas posible. Y si ustedes me mencionan que lo escucharon aquí en Valora, pues también les estaría ofreciendo el 50% de descuento. Es un taller que tiene costo, sobre todo para la recuperación de la plataforma y todo esto. Pero menciónenme, lo escuché en Valora y yo ya sé que tengo ese cupón para ofrecerles, Ok. y cuenten con ello, ¿sale? Para que también no haya pretextos, año nuevo, vamos a empezar con todo, vamos a empezar nuestro taller. No es un taller largo, pero sí es un taller que implica acción. O sea, Echarse un el clavado taller hacia adentro, ¿no? se pueden sentar y tomarlo en 2 horas, ¿no? Pero, porque son micro videos, son videos de 8 minutos cada videito, pero después de cada video les mando una actividad que descargan y tienen que hacerla en pareja. Pues más o menos cada videito te lleva una semana porque es el video de Claro. 10 minutos, pero luego es cuando nos vemos, ¿no? Que este jueves, ok, y lo hablan, lo trabajan y luego ven otro video. Pues es un taller muy vivencial en esa parte. Y por ahí también pueden irme como contactando para poderles ir respondiendo si surgen dudas y todo a lo largo del taller. Pues muchas gracias, Jorge. Yo creo que es una forma fabulosa de comenzar el año, de terminar y de comenzar, ¿no? No, no podemos hacer así como que el borrón y cuenta nueva, pero sí un punto y seguido, ¿no? Pero ya comenzar un párrafo nuevo, una página nueva y comenzar nuestra vida de pareja y nuestra vida personal pues ya de una manera más sana, con una visión distinta, creyendo que es posible vivir el amor, que por supuesto es posible, porque Dios así nos lo planteó. Y bueno, pues buscar y aprovechar estas herramientas que se nos dan en todos lados. Pues muchísimas gracias, Jorge. Un saludote a tu linda familia. Con Y para gusto. todos, un gustazo haber compartido este programa y nos vemos el año que entra. En el 2025 seguimos con Familias Haciendo Lío.